¿Has considerado todas las cosas que se han perdido durante este tiempo de encierro y pandemia? Solo pensemos por un momento en lo económico. Miles y miles de personas han perdido trabajos, oportunidades de ingresos, proyectos y planes que se han caído. Empresas se han cerrado, negocios han terminado, mercados enteros como el turismo, el viaje aéreo han sido impactados enormemente. Pero no solo eso, muchos de nosotros hemos perdido tiempo con seres queridos, oportunidades para compartir juntos. Quizás hemos perdido grandes celebraciones. Algunas personas tenían bodas planificadas para este tiempo y no pudieron tener la boda que tanto tiempo habían celebrado. Otros han perdido a seres queridos y no los han podido velar como hubieran querido. En lo personal, nosotros y nuestra familia hemos perdido oportunidades para ver a nuestras familias, quienes viven lejos y hubieran venido a visitar un par de veces. Íbamos a celebrar los cumpleaños de nuestras hijas con ellos. Hemos perdido la oportunidad de compartir con muchos amigos. Hemos perdido el gozo de un abrazo con amigos. Hemos perdido en algunos momentos hasta la habilidad de gozarnos del aire libre. ¿Cómo deberíamos responder ante estas pérdidas? ¿Qué esperanza podríamos tener? La Biblia es clara en el hecho de que la forma en la que nosotros entendemos las cosas que ganamos o perdemos en nuestro tiempo sobre la tierra depende de lo que nosotros consideramos la vida buena. Si te hiciera esa pregunta, para ti, ¿qué es una buena vida? ¿Tú qué dirías? ¿Cómo contestarías? Nuestra respuesta a esa pregunta determina cómo respondemos a estas cosas que perdemos. Y Jesús en el Evangelio de Marcos empieza a tratar este asunto y lo trata al grano, sin pelos en la lengua, como se dice. Noten lo que dice Jesús en Marcos 8, del versículo 34 al 37. Llamando Jesús a la multitud y a sus discípulos, les dijo: si alguien quiere venir conmigo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por causa de mí y del evangelio la salvará. ¿O de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero y perder su alma? ¿O qué dará un hombre a cambio de su alma? Este pasaje nos lleva a esta reflexión sumamente importante. ¿En qué consiste la vida? Jesús nos está planteando una idea clara de que hay una cierta vida que si la buscas preservar, la buscas proteger, procuras cultivarla y expandirla, en realidad perderás todo. Y hay otro estilo de vida que cuando estás dispuesto a perderla, realmente ganas. ¿Cuál es la diferencia entre estas dos vidas y cómo nos ayuda este pasaje a entender nuestras pérdidas en este tiempo? Jesús está poniendo en pugna estas dos vidas en este pasaje. Él está poniendo en pugna una vida que lo atesora a Él sobre todas las cosas y una vida que atesora el mundo sobre todas las cosas. Estas dos vidas, aún los podríamos llamar quizás estos dos reinos, el reino del Hijo, el reino de Jesús y el reino del mundo. Y dependiendo a cuál de estos dos reinos pertenecemos y cuál de estos dos reinos atesoramos, determina cómo nosotros medimos las pérdidas de este tiempo. Esta idea de estos dos reinos lo vemos a lo largo de las Escrituras. El reino de Jesús y los valores del reino de Jesús están totalmente de cabeza cuando los comparamos con el reino del mundo y los valores del reino del mundo. Lo que el mundo aprecia y considera valioso, a menudo el reino de Jesús lo desestima.
Lo que el mundo desprecia en muchos casos es precisamente lo que es valioso en el reino de Jesús. Y he ahí el título de este evento entero: lo pequeño importa. Obviamente, a lo largo del tiempo que tendremos juntos van a escuchar diferentes matices de esta misma frase, pero la realidad bíblica es que hay muchas cosas que son desestimadas, pequeñas, olvidadas y rechazadas por el mundo, que son valiosas, grandes, vistas y apreciadas por Dios en su reino. Y en este pasaje nosotros vemos también estos dos reinos pintados. Un estilo de vida pertenece al reino del mundo, atesora el mundo, el yo está en el centro. Otro estilo de vida pertenece al reino de Jesús, atesora a Jesús sobre todas las cosas. Jesús plantea el asunto en estos versículos de estos dos tipos de vida. Así que en pocas palabras lo que Jesús está diciendo es: aunque hay dos tipos de vidas de las que Él va a hablar, realmente solo hay una que lleva vida verdadera. Entonces quisiera que nosotros tomáramos el resto de nuestros breves momentos juntos para destacar un poquito prácticamente estas dos vidas. Primero vamos a empezar con cómo luce esta vida que atesora el mundo, que busca ganar la vida por sí mismo. La razón de por qué Jesús dice en versículo 34 de que deberíamos negarnos a nosotros mismos es porque la vida que atesora al mundo promueve la idea falsa de que tú y yo podemos obtener vida colocándonos a nosotros en el centro. Esto no es nada nuevo. Los seres humanos han estado intentando ponerse en el centro de las cosas, o mejor dicho, quitar a Dios del centro de las cosas desde el principio. La oferta que le hizo la serpiente a Adán y Eva es que ellos podrían ser como Dios y por lo tanto no necesitarían a Dios. Ellos podrían tener toda la vida que ellos quisieran y más, colocándose a ellos mismos en el centro, persiguiendo esta vida que atesora el mundo, procurando ganar esa vida. Rápidamente ellos se dieron cuenta que es imposible que la vida realmente funcione con ellos en el centro. De hecho, toda la creación fue sumergida en el quebrantamiento por causa del pecado. El ser humano es incapaz de ser su propio centro, es incapaz de sostener todos sus propios deseos y anhelos. Cuando el yo está en el centro, cuando procuramos obtener una vida que atesora al mundo, aunque pareciera ser vida, a final de cuentas es pérdida. Y por eso Jesús los llama: si realmente quieren vida, niéguense a sí mismos, tomen su cruz. Es este tipo de vida donde el yo está en el centro que Jesús advierte: si buscas ganar esa vida, si buscas salvar esa vida contigo en el centro, atesorando el mundo, si buscas desarrollar y proteger esa vida contigo en el centro, lo único que sucederá es que perderás todo. Y para muchos, este tiempo de pandemia ha expuesto que la vida que estaban persiguiendo era esta vida falsa que atesora el mundo y que coloca al yo en el centro. De ninguna manera quiero menospreciar el dolor que muchos han experimentado. Esto no quiere decir que no han habido cosas genuinamente dolorosas y que no deberíamos lamentarlos. Al contrario, ha habido dolor verdadero y genuino que merece nuestro lamento. Pero cuando el yo está en el centro, cuando la vida atesora al mundo, cuando la vida gira en torno a mí, mi felicidad, mi éxito, mi gozo, mi control, mi poder, y nos enfrentamos con situaciones como la que hemos vivido en estos días, viene a reventar la burbuja en la que estábamos viviendo. Pensemos en el éxito económico. Este tiempo de
pandemia para muchas personas ha derribado sus proyectos, han cerrado sus empresas. Este tiempo de pandemia muchos más han pasado hambre y escasez. Es trágico lo que han pasado y de ninguna manera se debe menospreciar, pero para algunas personas esta escasez ha implicado más que dificultad económica. Su vida entera, la manera en la que ellos se consideraban importantes, venía tan vinculado a su situación económica que en estos días, al perder su dinero, han perdido su vida. Porque la vida con el yo en el centro no se sostiene. Para otros tal vez no era la economía en sí, pero podríamos hablar del ritmo de la carrera, de los logros y los éxitos personales, el sentirse importante por todos los proyectos que se están emprendiendo y en los que están involucrados. Y este tiempo de pandemia no han podido obtener ese sentido de importancia, no han podido lograr, no han podido avanzar en sus sueños. Todo se ha quedado estancado. Y al perder su sentido de importancia, al lograr y conquistar sus sueños, sienten que han perdido la vida. Este tiempo de COVID y el encierro han demostrado lo inestable y temporal que son aquellas cosas del mundo que perseguimos buscando vida. No nos llenan, no nos sacian, siempre necesitamos más. Tanto la palabra de Dios como estos últimos meses nos han demostrado que no importa cuánto logres, no importa cuánto ganes, si tú estás en el centro de tu vida, si lo que atesoras es el mundo, a final de cuentas no estarás satisfecho. Siempre vas a querer más y a final de cuentas lo perderás todo. Es muy probable que muchas de las cosas que hemos perdido durante este tiempo se habían puesto en un lugar en nuestro corazón que no merecían. Que quizás no eran dignos de tanta atención y confianza. Y te hago la pregunta, en la medida que consideras algunas de esas pérdidas. Si aquello que has perdido no te pudo sostener en medio de una pandemia, ¿por qué confiar en esas cosas fuera de ese tiempo? Eso es lo que Jesús afirma en versículo 36. ¿De qué le sirve a un hombre ganarse el mundo entero y perder su alma? La vida falsa, la vida que a final de cuentas pierde todo, es la vida que tiene al yo en el centro, es la vida que atesora lo inestable y lo temporal de las cosas de este mundo. Pero hay una alternativa. Según Jesús, hay una manera de obtener vida verdadera, aun si se pierden todas las cosas de este mundo. Noten lo que dice versículo 35 de nuevo. Porque el que quiera salvar su vida, la perderá. Pero el que pierde su vida por causa de mí y del evangelio, la salvará. Hay otro estilo de vida que no atesora el mundo, que no tiene al yo en el centro, sino que atesora a Jesús y tiene a Jesús en el centro. Él está poniendo estas dos cosas en contraste en este pasaje, el mundo o Él. Puedes ganarte el mundo poniéndote a ti en el centro, pero sin Él no tienes nada. O puedes seguirlo a Él y al seguirlo a Él, aun si jamás ganas una sola cosa más, ya lo tienes todo. Porque Jesús está estableciendo algo muy claramente. Aquello que se gana sin Él realmente es una pérdida. Pero si lo tenemos a Él, aun cuando perdemos todo, no perdemos nada. Lo que hace la diferencia en este pasaje no es
primeramente lo que se salva ni lo que se pierde, más bien lo que está en el centro de la vida. Si yo estoy en el centro, si el mundo está en el centro, no hay nada que yo podría adquirir o ganar que me va a dar vida verdadera para siempre. Si Jesús está en el centro, no hay nada que me podría quitar esa vida verdadera. Y quizás esta es la parte que no entendemos. La vida en sí no consiste en todas las cosas que podríamos haber ganado o perdido en este tiempo de pandemia. La vida consiste en Jesús. Él mismo dice en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y ¿qué? La vida. La vida no es lo que puedes ganar o perder. La vida no es tu salud, no es tu economía, la vida no es tu tiempo, la vida no es tus prioridades. ¿Quieres vida verdadera? Eso solo se encuentra en Jesús. Dos cosas y termino. Hay una serie de pasajes en Filipenses que nos ayudan a entender este principio aún más, de estar dispuesto a perder lo que sea que pierde, porque ya tengo todo en Cristo. Filipenses se ha conocido como la carta del gozo. Es un título algo irónico considerando que Pablo lo escribió desde la cárcel. Si alguien sabía lo que era perder todo, era el apóstol Pablo. Él tenía poder, tenía influencia, tenía una carrera clara y en un momento Dios le quitó absolutamente todo y en ese mismo momento Dios le dio absolutamente todo. Noten lo que dice Pablo en Filipenses 3, él lo explica aún mejor. Dice, aunque yo mismo podría confiar también en la carne, si algún otro cree tener motivo para confiar en la carne, yo mucho más. Y él empieza a dar su currículum, ¿verdad? Todos sus logros, todas sus ganancias. Circuncidado a los 8 días de nacer, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos. En cuanto a la ley, fariseo, o sea, perfecto. En cuanto al celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia de la ley, hallado irreprensible. Pero noten lo que dice en versículo 7. Pero todo lo que para mí era ganancia, lo he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y aún más, yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por Él lo he perdido todo y lo considero como basura a fin de ganar a Cristo. Cristo es la verdadera vida hasta tal punto que uno puede perder absolutamente todo gozosamente porque lo tengo a Él. De repente la manera en la que uno valora las cosas de su vida cambia. Ya no valoramos las cosas temporales, las cosas materiales, porque ahora tenemos algo mucho mejor, más valioso, mucho más hermoso. Y este punto es muy importante para entender luego el versículo más famoso de Filipenses, Filipenses 4:13. Todos lo conocemos. Pablo dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Nos encanta este versículo. La proclamamos asumiendo que significa que ahora tendremos todas las cosas que hemos perdido en esta pandemia. Bueno, he perdido muchas cosas, pero lo voy a obtener de nuevo. ¿Por qué? Porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero eso no es lo que Pablo está diciendo cuando entendemos el libro de Filipenses. Pablo viene hablando de la extrema pobreza que él ha enfrentado y también de la gran riqueza que él ha gozado. Pero esa pobreza o riqueza no le pesaba porque él tenía algo mayor a todas esas cosas. Tenía a Cristo. El punto de Pablo es que yo me puedo enfrentar con cualquier situación porque tengo a Cristo. No me puedes quitar nada.
El punto tanto de Pablo como de Jesús es muy sencillo. Si tú tienes a Jesús, puedes obtener un montón de cosas y eso no le agrega nada a lo que ya tenías en Cristo. Si tú tienes a Jesús, puedes perder todo y no pierdes nada. Pero si tú estás en el centro, si lo que tu vida atesora es el mundo, puedes obtener un montón de cosas y nunca te llenará. Y si las pierdes, sientes que has perdido la vida entera. El otro pasaje que para mí da mucho color a esto, y con esto voy terminando, es una parábola que Jesús cuenta de un hombre que pareciera ser loco. Este hombre encontró un terreno y en ese terreno había un tesoro. Y ese tesoro tenía un valor muchísimo mayor a todos los bienes que este hombre ya tenía. Entonces él hizo lo impensable. Él vendió todo. Todo lo vendió con el fin de adquirir ese terreno y obtener ese tesoro. ¿Cuál es el punto de Jesús? Cuando encontramos aquello que es de un valor inestimable, estamos dispuestos a perder todo lo demás por él. Que en Jesús nosotros encontramos el tesoro de mayor valor. Y por él, aun si nos quitas todo, no nos has quitado nada. Cuando evaluamos las pérdidas de este tiempo de COVID, la manera en la que nos hemos enfrentado con esas pérdidas puede revelar cuál de estas dos vidas hemos perseguido. Eso no quiere decir que no han habido elementos sumamente dolorosos, pero aún cuando nos entristecemos, aún cuando perdemos, nos seguimos refugiando en el tesoro de mayor valor, en nuestra única esperanza, la persona y obra de Jesucristo. Dios los bendiga.